Y mire, ayer le daba cuenta desde las 6 de la mañana que se publicó, bueno, poquito después, pues justamente el dato de la inflación que volvió a tocar un nuevo techo, 8.15% a tasa anual. Esto llevó a que es la inflación más alta desde diciembre del año 2000. La inflación subyacente también, esa es todavía más preocupante, tuvo una mayor variación, que es la que descuenta la volatilidad. En fin, y bueno, para hablar de estos datos, justamente me da gusto saludar esta mañana a Jesús Carrillo, el director de Economía del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, porque a propósito de estos datos y del fenómeno de la inflación, pues publicaron un documento que, por ejemplo, hay una tabla que me resulta muy interesante que es, de acuerdo a los deciles de ingreso, cómo está la inflación, porque va variando. Evidentemente usted sabrá que dependiendo de lo que usted consuma, pues es la inflación que usted realmente está experimentando, más allá del dato específico que da. Y obviamente a menores ingresos, pues mayor inflación. ¿Por qué? Porque se destina un mayor porcentaje de los ingresos a alimentos, que es uno de los elementos que ha estado subiendo más. Pero bueno, mejor que nos lo cuente Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de saludarte. Muy buenos días. Oye, pues un buen análisis el que plantean, sobre todo de los efectos perniciosos que tiene la inflación y sobre todo la parte regresiva, ¿no? Es decir, en donde afecta más a los que menos tienen. Así es, justamente como tú decías, Rodrigo, las personas de más bajos ingresos le destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentos y bebidas en particular. Si nos vamos a la distribución por deciles, es decir, dividiendo a la población por 10% en orden ascendente, vemos que la parte más baja, estas personas gastan la mitad de su ingreso en alimentos y bebidas, básicamente, mientras que las personas que tienen mayores ingresos están destinando pues apenas una tercera parte de sus ingresos a este rubro. Y pues como sabemos y todos lo hemos sentido, son los alimentos en particular los que han estado subiendo más de precio. Entonces, ¿a qué nos lleva en concreto el análisis que ya mencionabas? Pues a ver que en la parte más baja de la distribución del ingreso, los deciles que están ganando menos de 6,000 pesos por mes en cada hogar, pues ya están sintiendo una inflación de más del 10%. El primer decil del ingreso 10,26 y el segundo 10,01. Mientras tanto, en la parte más alta de la distribución del ingreso, pues está todavía por debajo, incluso el decil más alto del ingreso apenas está pasando el 8% el impacto que tienen en su canasta de consumo, de acuerdo a los datos que tenemos en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Entonces, esto pues lo que hace es justamente ampliar la brecha de ingresos, porque finalmente estamos viendo una pérdida mayor de poder adquisitivo en la parte baja del ingreso, y esto pues definitivamente en un momento dado puede estar causando más pobreza en el país. Claro, es fundamental este análisis que planteas, Jesús. Y ahí preguntarte, en la observación, digamos, de los distintos componentes de la inflación, de lo que se reportó ayer, ¿qué tanto dirías que el PASIC, y quiero quitar un pedazo importante, que es el subsidio a los combustibles, es decir, a la gasolina y el diésel y tal, porque bueno, pues cuando uno ve que son más de 500,000 millones de pesos, pues en realidad prácticamente poco más del 80% está vinculado a ese tema del no cobro del impuesto del IEPS, incluso el subsidio en los últimos meses. Pero descontando ello, ¿cómo se ha comportado y qué tan eficaz ha sido el PASIC en distintos productos? A mí ayer me llamaba la atención el caso de la papa, ¿no? Por ejemplo, se abrió, digamos, a la importación de papa. La lógica de mercado pues dice que eso ayudaría a que bajara el precio y sin embargo la papa subió bastante. ¿Es un tema de que habría subido más, por ejemplo, en ese caso específico, o qué ocurrió? Mira, en el caso de la papa, más bien lo que no vamos a ver es un gran impacto de esta apertura, porque de por sí ya estaban muy bajos estos aranceles y la parte que se importa pues no es tan grande como en otros casos. Es importante esto que mencionabas de los combustibles, porque efectivamente ahí, si bien no lo vemos en el dato de la inflación, pues es una inflación que repartimos entre todos porque todos pagamos impuestos. Pero bueno, en el tema muy particular de los bienes de consumo del PASIC, de este programa para intentar contrarrestar la inflación, pues la verdad es que no hemos visto un buen funcionamiento. Eh, en este momento el huevo fue
el componente, el genérico que más digamos que más aportó a la inflación en el mes de julio. La inflación anual del huevo anda ya encima del 37%, el pollo en 14%, la leche en 13%. Si nos vamos a cosas más de la despensa, el aceite vegetal, que todas y todos usamos para cocinar y que es muy importante en todos los hogares, está también por encima del 30%, está en 32.5%. Si vemos otros, como el limón o la cebolla, están también en 23%, en casi 50%. Y incluso, pues si hablamos de cuestiones de aseo personal, que son otros productos que están en este plan, el jabón de tocador está casi en 20%, anda en 18.4%, el papel higiénico casi en 10%. Entonces, lo que vemos es que estos bienes en general han estado muy por encima de la inflación general. Obviamente hay un componente ahí de volatilidad, pero lo que vemos pues es que no ha resultado muy efectivo todavía este plan que se implementó, pues por la sencilla razón de que todo lo que se importa también está más caro. Entonces un plan de aranceles pues no es tan efectivo de entrada porque ya eran muy bajos o nulos, y por otra parte pues porque mientras los precios de los energéticos sigan elevados en todo el mundo, el transporte de todos los bienes de consumo y para nuestras importaciones pues también va a ser más elevado. Entonces definitivamente no es un plan que veamos todavía con buenos resultados en general. Así es, yo mencionaba ayer a manera de broma que pues el desayuno americano, el que incluye jugo y huevo, pues ya se va a convertir en artículo de lujo, el pollo a la naranja. Pero más allá de la broma, sí es dramático porque particularmente México es el mayor consumidor de huevo, y es una parte básica de la dieta del mexicano. Obviamente lo es la tortilla, por ejemplo, el maíz, pero el huevo no es un asunto menor, y un aumento, o sea, que esté 37% más caro, pues no es un tema menor, y sobre todo pues hay que considerar qué se hace, porque creo que hay algo importante, y de ahí en el análisis que plantean ustedes en el IMCO, que planteas tú, Jesús, es justamente cómo se diseña política pública para atender, digamos, a los sectores de menores ingresos, porque es muy distinto, y a veces en la política general, en este caso el PASIC, pues no necesariamente se atiende a esa parte que está digamos, en los menores ingresos, que es la que está siendo más afectada, porque hay menos margen de maniobra, ya lo decías, ¿no? Si dedican el 50% de sus ingresos a la compra de alimentos, y estos suben, como en el caso del huevo, 34%, pues es un asunto delicado. Sí, completamente, Rodrigo. Yo creo que aquí hay un tema que es importante recalcar, y que es que estas cuestiones de cómo se incrementan los precios, por ejemplo, del huevo, del pollo, etcétera, estas cosas hacen que las personas de menores ingresos, que de por sí tienen muchas veces problemas de alimentación en sus dietas, o en particular los niños, las niñas, que esto genera después más problemas de desnutrición y de desempeño escolar. Entonces vemos que la inflación se va convirtiendo en un problema que amenaza también a la economía en el largo plazo. Entonces, lo que se necesita, además de estas políticas, digamos, pues hay algunas que pueden tener algún impacto bastante limitado. Desde luego hay algunas otras que solo funcionan más de largo plazo. Por ejemplo, fortalecer la competencia económica y el respeto a la autonomía del Banco de México, pues simplemente son cosas que deberían de estar dadas porque hacen más eficiente la economía. Yo creo que el apoyo más focalizado a poblaciones vulnerables en este momento se empieza a convertir en una necesidad más urgente, porque la seguridad alimentaria pues va a empezar a representar un riesgo cada vez mayor. Y yo creo que por eso las políticas tienen que empezar a ser pues diseñadas con muchísima más precisión, ¿no? Con muchísima más puntería. Yo creo que no solo en términos del decil de ingresos, de los ingresos, sino también por los sectores y por las regiones del país. Entonces, me parece que todavía falta hacer un análisis mayor de qué se podría hacer por parte del gobierno para atender a las poblaciones más vulnerables. El tema de los comedores comunitarios, de las escuelas de tiempo completo,
que han sido más bien retiros de apoyo para las personas más vulnerables, pues ahorita se convierte en una carga mayor con una inflación que pues ya está siendo cada vez más Sin grande y duda. que para las personas de menos ingresos pues ya pasó de 2 dígitos. Jesús, te agradezco la entrevista. Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias. Encantado de platicar contigo y con tu auditorio, Rodrigo. Hasta pronto. Hasta pronto.